darle la bienvenida a este foro. Con el invitado de hoy tenemos a Chale y Casa. Lo que vamos a hacer, la modalidad que vamos a hacer es que vamos a desactivar las cámaras mientras que Chale está dando la clase, y al final nosotros vamos a anunciar y ahí activamos todas las cámaras. Eh, Cualquier pregunta, levanten la mano o escriban las preguntas en el chat. Así podemos ahorrar el tiempo y que la clase sea un poco más fluida. Bueno, como ustedes saben, Chale es un baterista egresado de la Universidad New School en Nueva York, baterista de gran recorrido nacional e internacionalmente. Es profesor de la Fundación Danilo Pérez. Hemos tenido la oportunidad de viajar junto a festivales en Egipto y otros festivales. Hemos tocado con el maestro Danilo. Chale también es baterista de la agrupación Señor Loop y también fue el creador del proyecto Papo Vecino. Chale es un baterista con un recorrido bien amplio de diversos estilos musicales, desde el rock hasta el jazz, la fusión. Por eso le hemos denominado un viaje del rock al jazz. Entonces él estará hablando su recorrido, su influencia y cómo pudo ingresar al jazz viniendo del rock, qué influencias habían también en los artistas de rock que él escuchaba, que venían del jazz. Eh, Como saben, todos los jueves a las 2 de la tarde tenemos los foros de la Fundación Danilo Pérez gratuitamente, también para que pasen la voz. Eh, Nada, tenemos aquí a Luis Carlos Pérez que nos va a estar ayudando en la parte técnica y espero que le guste el foro. Chale. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Ok, básicamente quiero empezar por presentarme para los que me conocen o los que no me conocen. Ya saben mi nombre. Yo, yo empecé con la batería desde pequeño, como de los 10, 11 años. Y fue porque tenía un vecino que es un buen músico muy bueno reconocido aquí en Panamá que se llama Marco Linares y su hermano Bruno. Y ellos tenían un grupo y ensayaban siempre al lado de mi casa, éramos vecinos. Entonces, a mí no sé qué me atrajo a la música, pero yo siempre estaba en sus ensayos, en los ensayos de ellos y en su grupo y viendo cómo eran los ensayos, cómo habían diferentes músicos, bajistas, guitarristas, había un baterista, etcétera. Viendo eso y eso me llamaba mucho la atención. Entonces, recuerdo un día me preguntaron ellos mismos qué instrumento te gusta o qué instrumento quieres tocar. Y yo primero pensé que la guitarra, pero después naturalmente como que me fui yendo hacia la batería. La guitarra porque la música que estaba escuchando era basada en guitarra, que es el rock and roll, ¿no? Y esa era la música que ellos tocaban y la música que ellos escuchaban. Entonces yo estaba como metido en ese mundo. Ahora, era el rock and roll de los 60, ¿no? De los grandes artistas como Cream, Led Zeppelin y Jimi Hendrix Experience. Entonces yo quiero hablar sobre esos tres bateristas, John Bonham, Ginger Baker y Mitch Mitchell, porque ellos tres fueron los que realmente me hicieron poder pasar hacia el jazz como fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos eran bateristas de rock and roll, pero habían estudiado jazz y habían estudiado los rudimentos y tenían mucha técnica y mucho estudio, aunque la gente no lo sepa, pero entonces el nivel de batería en esa música era muy alto y yo algo en mí lo sabía, como que yo sabía que lo que estaba escuchando era buena música. Y entonces me acuerdo un par de años después ver unos videos de Led Zeppelin tocando en vivo y ver por primera vez a John Bonham tocando. Y eso ahí me impresionó increíble, hasta recuerdo el día ese, cómo me impresionó ver eso y como que decidí, yo quiero tocar batería. Y
hasta el sol de hoy, cuando cualquier duda que yo tengo en la batería, yo siempre vuelvo ahí atrás a John Bonham y trato de que él me, como que me guíe. Ok, no sé si algunos lo deben conocer, algunos no. Em, Quiero empezar por quizás hablar sobre el ritmo más importante que hay en la batería, que es el shuffle. ¿Ok? Eh, el shuffle es un ritmo del cual nacen otros ritmos. Entonces, digamos que toda mi carrera, o bueno, mi camino como músico, como baterista, siempre se ha mantenido entre estos dos, el shuffle, y también en el camino me he dado cuenta que el abacua, el ritmo 6x8 africano, son la verdadera madre de todo el ritmo que hay. Entonces, como que el shuffle y el jazz y el swing y todos esos ritmos que son afroamericanos realmente vienen de la madre de África y nacieron del 6x8. Entonces es bueno entender esos dos ritmos. Yo les voy a hacer una demostración primero del shuffle. Y para eso quisiera poner una música. Le voy a compartir una pantalla para que vean cómo escribimos, cómo está escrito el shuffle. ¿Ok? Entonces, aquí está, no sé si lo pueden ver. Ok. Básicamente arriba tenemos, para los que conocen, leen batería, y los que no, para que más o menos se hallen, en el pentagrama de arriba tenemos ride, redoblante y bombo, y hi-hat. ¿Ok? El ride va haciendo el patrón de swing, y el patrón de swing ok, fíjense que ese patrón tiene acentos en la negra. 1, 2, 3, 4. Y tiene un skip note. Vamos a llamarle skip note a esa pequeña nota entre las negras que no está acentuada. Entonces hay que tocarla suave. Entonces la idea es tener el pulso de negra. Ok. Luego metemos el bombo. Pero no lo metemos así, sino casi que no se escuche. Ok, casi que no se escuche. Todavía estoy trabajando en eso, pero... Ok, y entonces ahora ahí tienes una buena base con los pies. Los dos pies están caminando, ok. Y falta la parte de arriba del snare, ¿no? Entonces... Fíjense que hay un acento en el redoblante en el pulso 2 y 4. ¿Ok? Entonces, el redoblante solo debe ir suave. Entonces, ahí nos vamos a encontrar una dificultad técnica, porque no es fácil lograr esas notas no acentuadas y luego el whip que hace que uno pueda acentuar la nota. Los que han probado eso pueden saber, y los que no, los exhorto a que lo intenten y se den cuenta que el shuffle es uno de los ritmos más difíciles de tocar técnicamente por ese whip que tiene la mano izquierda. Entonces, ahora vamos a ver unas variaciones de ese patrón. Entonces, aquí tenemos A, B, C, D hasta la G. Y tenemos los patrones que llevan el ride, como el A, lleva el ride, ya no en negras como en antes, que es el patrón de swing. ¿Ok? El patrón de swing
es esto, pero el patrón que tenemos ahora escrito en el A viene siendo, ¿verdad? Entonces, luego incluimos el snare y el bombo. Y seguimos acentuando el 2 y el 4 y la negra en el ride, ¿ok? Luego tenemos el B, por ejemplo, cuando vamos al B, el patrón de ride, si lo ven bien, vuelve a ser el de swing. Entonces, ahí tenemos importante mantener las negras en el ride, que se sienta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Luego el C, por ejemplo, volvemos a nuestro patrón de shuffle en el ride, ¿ok? Y tenemos este patrón. Ok, D. Volvemos a nuestro patrón de ride, de swing. E. Volvemos al shuffle. Y aquí tenemos el backbeat. El backbeat en 2 y 4. Ese backbeat es un fenómeno que lo van a ver en toda la música pop, ¿verdad? Siempre, y no solo pop, toda la música que viene de este origen tiene el 2 y el 4. El backbeat, siempre el 2 y el 4. ¿Ok? Podemos decir que varios estilos como el funk, el R&B, etcétera, que no son ritmos per se, sino estilos de música completos, no solo un ritmo en la batería, sino un estilo en general, todos provienen de esta raíz. Es cierto que el funk, por ejemplo, si tú lo ves, este mismo patrón del ride, lo pasas al hi-hat, lo pones recto, no en shuffle, y tienes, por ejemplo, esto. Es lo mismo, solo que por ejemplo, un ritmo X de funk, ¿no? Entonces, podemos decir que el shuffle realmente es una base de muchos otros ritmos. Entonces, veamos las últimas variaciones que tenemos ahí. Después del backbeat, volvemos a tener el ride en shuffle, en el F. ¿Ok? Y por último, el G. El ride de shuffle también. ¿Ok? Entonces es muy importante el acento en el redoblante para lograr que se escuche el backbeat en 2 y 4. ¿Ok? Entonces esos ejercicios, tómenle foto o lo que sea, pero los exhorto a que se sienten y lo practiquen, los practiquen. Vamos con el otro ritmo que para mí es esencial. Esencial para mí para pasar del rock y como que meterme al jazz
fue este ritmo, estos ritmos de 6x8 que quiero presentarles ahora mismo. Voy a tocar, voy a hacerle share a estas campanas, estos patrones como de campana que tenemos aquí. Clave abacuá o campana abacuá y la de bembé. Estos dos ritmos fueron, yo cuando me los aprendí en la universidad, como que me abrieron un mundo, porque conecta todo, estos ritmos conectan todo, hasta la música latina proviene de estos ritmos. Entonces como que estudiar ritmos en 6x8 se los recomiendo a todos los bateristas, la verdad. Ahora, para que vean cómo suena la clave abacuá. Entonces, ok, ese es un ritmo. Entonces, les voy a mostrar rápido a los que quieren grabar o lo que sea para después sacar bien el ritmo completo. Básicamente empiezas con la campana. La mano izquierda hace, entre el patrón de la campana hace, ese es el primer golpe. Luego pasas al tom. Y digamos que el tom va en contra de la campana también, no unísono. El golpe que sigue es unísono. ¿Ok? Entonces tienes esto. El bombo va como anticipando el tom. Y eso es un comienzo para improvisar, para pasarlo a otros instrumentos dentro de la batería, ya sea el hi-hat, no tiene que ser en la campana, el ride, para experimentar, ¿ok? Una vez que lo sacas. Entonces, ¿qué hace el hi-hat? El hi-hat va haciendo como el checker, lo que el checker hace. Entonces, tú lo puedes llevar en el 1. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O en el 1 y el 4. También. Ok. Entonces ese ritmo, como pueden ver, como que tiene una base que es la campana, tac, 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 pero arriba hay una melodía y esa melodía la hacen los toms con el bombo. Es como que va paralela a la campana, pero no es exactamente igual. Entonces ahí hay una complejidad de la cual siempre tú puedes como baterista volver y encontrar siempre es complejo y siempre es difícil poner a trabajar los 4 miembros, o sea, el hi-hat, los 2 pies y las 2 manos con estos ritmos. Así que son difíciles, pero te dan como independencia y un montón de otras cosas también. Vamos a ver la clave bembé o swing. Esta tiene un par de notas más que la diferencia de la otra. Ok, y el hi-hat lo puedes llevar igual en 1 o en 1 y 4 como estábamos viendo antes. Ok. Entonces vamos este tiene una diferencia. El bombo hace one and, 1, 2.
¿ok? ¿Ok? Entonces, para que lo puedan sacar después? Bombo en 1 y 2. Entonces, y el hi-hat. El hi-hat lo van llevando, como les dije, en 1 o en 1 y 4. Ok, con estos ritmos entonces, ¿por qué para mí son tan importantes? Porque los he encontrado en el camino de mi carrera o mi camino como músico, en el jazz bastante, y siempre recuerdo, cuando empecé con estos ritmos a practicarlos, recuerdo el hecho de que uno de mis héroes de los cuales le hablé al principio, Ginger Baker, que ahora vamos a escucharlo, a ver un video de él. O sea, recuerdo que cuando yo era o sea, pelado, yo vi estos videos, escuché esta música y él tocaba el 6x8 Abacuá. Y es increíble para mí, como yo oí eso a los 10 años, con razón que de alguna forma lo siento como mío también. ¿Me entiendes? Hay que buscar como unas raíces. Cada músico tiene que tener sus raíces y siempre volver. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora mismo eh, a Ginger Baker. Un segundito. Y quiero que lo voy a poner en la parte donde él empieza a hacer, a solear con la clave Abacuá. Demos un chancecito. Aquí. Ahí está. Ahí pueden oír el hi-hat yendo como en sentido binario. Triplets y también binario. Ternario y binario. Ahí va preparando para entregar el solo. De nuevo, binario y ternario a la vez, si lo pueden escuchar. Ok. Ahora, escuchemos de dónde proviene ese lenguaje. ¿De dónde proviene ese lenguaje? Realmente viene de los grandes bateristas afroamericanos que, que hicieron todo esto antes que ellos, en los 40 y los 50, en los 40 y los 50. Escuchemos este solo de Max Roach, que se llama For Big Sid, y van a escuchar mucho del lenguaje que acaban de escuchar en Ginger Baker. Esto está grabado mucho antes, y esta es la base de lo que Ginger Baker acaba de tocar.
Ok, más o menos pueden ver de dónde viene eso, ese lenguaje. La música es un lenguaje. Eh, si bien es cierto, la música que estaban tocando estos bateristas de rock era, era diferente al jazz, obviamente, tiene otros orígenes. El lenguaje que ellos estaban hablando en la batería era casi 100% jazz. Entonces eso es bien interesante. Eso después cambió en la música y cambió en el rock. Por eso cuando la gente me dice en Panamá, ah, profesor, usted es rockero, no sé qué, yo siento como, no sé si sabes de qué estás hablando, o sea, de qué rock estamos hablando. No estamos hablando de Metallica, estoy hablando de siempre cerca a África, siempre. Ese es mi lema un poco. Ok, vamos a escuchar ahora qué tienen en común el rock y el jazz, el blues. El blues es realmente lo que une a esos, musicalmente, aparte del ritmo, a esos dos mundos. Eh, quiero que escuchen un ejemplo de lo que es para mí el blues más puro, digamos, el blues que siempre hay que volver a escuchar y siempre hay que volver atrás. Eh, un segundo. Este es el gran Skip James. Eh, este es un músico de blues eh, que tocaba la guitarra acústica, era compositor, una de las grandes figuras del blues, así hay muchos más, pero este quizás es una de las inspiraciones de muchos de los rock and rolleros de después, como Jimi Hendrix, como Led Zeppelin, siempre hablaban de Skip James. Entonces este es una figura bien importante. Miren cómo la voz es bien original. Un segundo, déjame hacer el share. Hard times is here and every where you go. Times are harder than ever been before. You know that people they are drifting from door to door, but they can't find no heaven. I don't care where they go. You know you say you had some money, but you better be sure. No, these hard times gonna kill you, just dry along so. Ok, bien, ese es para mí un buen ejemplo de lo que es el blues. Eh, como siempre, en la música es muy grande. Cuando uno habla de blues, tú, tú piensas como, a veces la gente piensa en músicos como electricidad, tocando instrumentos eléctricos, pero eso ya es el blues después del rock, pero el blues estaba antes. Y siempre es bueno ir atrás, siempre. Ok, ahora lo que vamos a hacer es pasar a otro baterista, a uno muy importante para mí que es John Bonham, y vamos a ver
vamos a ver un solo de él que se llama Moby Dick, ok, como el cuento, como el libro, y aquí van a escuchar también, vamos a escuchar esto primero y después vamos a escuchar a Max Roach y van a ver cómo John Bonham toca partes de un solo de Max Roach que se llama The Drum Also Waltzes, que es en 3/4. Y en el principio del solo, John Bonham, él literalmente toca este fragmento del solo de Max Roach, dándonos a ver nuevamente de lo que ellos estaban escuchando. Este para mí es el número 1 realmente. Ok, entonces ahora escuchemos The Drum Also Waltzes de Max Roach para que puedan ver el tema que sería el tema que él tocó en 3/4, pam, pa, tam, pa, tum, tum, taca, taca, tum, taca, taca, tum, taca, taca, eso. Aquí está. Ok, ahí escucharon el tema. Tum, ch, tum, ch, tum, taca, taca, tum, tum, ch. Ese tema en 3/4. Ok, este es un solo que también los exhorto que lo escuchen. Este es un disco de solo drums de Max Roach. Se llama Drums Unlimited. Ok, entonces, ahora quisiera que viéramos al tercer baterista, que es Mitch Mitchell, que para mí también es muy importante como baterista de rock, porque lo mismo, tenía mucha técnica, mucho estudio y una base muy fuerte en el estilo. Él era más como Elvin Jones un poco en el rock. Entonces, veámoslo, veamos este fragmento con Jimi Hendrix. Ahí escuchan también
el lenguaje de Max Roach, lo que vimos antes en la pieza For Big Sid. Ese mismo lenguaje, pa-tu-tu-tum, que sería en la batería haciendo un tresillo. En mi caso, con la batería que tengo aquí, tom, flor, tom, el redoblante tom y flor tom. Y bombo terminando. Ese sería el y hacerlo rápido. Ese es como un lick, le llamaríamos una idea, una pequeña idea, pero con la cual se puede hacer tanto, especialmente si tienes muchos tambores. Y también estos bateristas eran unos maestros afinando batería. Y lo pueden ver. O sea, su sonido era increíble. Estaba perfectamente afinada la batería. Y esto era antes de que hubieran lo que hay en el rock hoy en día como un drum roadie o un drum tech, un técnico que te afina la batería. O sea, John Bonham afinaba su propia batería porque él sabía cómo hacerlo. Y Mitch Mitchell también. Y para terminar, estos tres bateristas, los tres eran ingleses. Y los tres eran de Inglaterra y los tres, hay una peculiaridad con ellos, es que el hecho de que ellos estudiaron con jazzistas afroamericanos que habían emigrado de los Estados Unidos a Londres. Entonces, por ejemplo, Ginger Baker estudió con Philly Joe Jones y Mitch Mitchell jangueaba con Elvin Jones, o sea, eran amigos, se conocían. Ginger Baker también. Entonces, muchos de ellos tuvieron esa relación y por eso es que el lenguaje es como bien puro, no le ha caído aceite todavía, vamos a decirlo así, está puro. Ok, entonces los exhorto a siempre entender que todo viene de África y que debemos respetar siempre eso y siempre agradecer de que nos dejan a nosotros, en mi caso yo que soy blanco, me dejan entrar al mundo de la música africana. Siempre como con buena onda también, pero tú tienes que hacer tu trabajo y saber no dañar la música, hacerlo bien. Yo tuve una experiencia en Nueva York tocando una orquesta de Afrobeat y muchos de los integrantes eran de Durban, Sudáfrica, de diferentes lugares de África. Y yo siempre tenía algo distinto pasando racialmente que los americanos. Porque viniendo de Panamá, yo sentía como que yo estaba más acostumbrado quizás a esa interacción. Y siempre lo tuve muy claro, yo soy un estudiante, o sea, yo estudiaba de ellos, aunque quizás en ese tiempo yo estaba en la universidad, ellos no, ellos son los que saben de su música africana, o sea, tú no puedes negar eso y siempre tratar de aprender y ser humilde. La técnica del estudio a veces no se compara cuando tú eres de un lugar donde la música simplemente está. Entonces siempre un balance entre la academia, lo académico y la calle, ¿ok? Siempre a mí me importa mucho eso también, como entender que a veces un músico de repente no sabe cómo escribir algo o cómo explicártelo teóricamente, pero lo que toca es candela y ya, eso es todo, no importa si lo escribe o no, tú escríbelo y tú aprendes de él. ¿Ok? Vamos a terminar aquí y de cualquier pregunta o cualquier duda o lo que sea de los ejercicios o lo que cualquiera comentario. Sí, eso muy bien, Chávez. Vamos a pasar a las preguntas. Pueden poner las preguntas en el chat y yo las voy leyendo para no abrir los micrófonos, entonces se satura un poco los micrófonos. Si quieren pueden poner sus videos, porque tienen acceso todos a poner sus videos si desean.
Y entonces pueden poner en el chat las preguntas y las vamos por ahí contestando con el profe Chale. ¿Alguna pregunta? Pueden poner en el chat. Ok, yo creo que estamos, pareciera que no. Aquí está una pregunta de JP, dice, cuando uno tiene tanto tiempo tocando rock, ¿cómo hace para agarrar el feeling del jazz? De JP. Ok, yo pienso que tienes que buscar acercarte al shuffle, practicar el shuffle y aprenderte, ¿cómo te digo? Aprenderte estos ritmos que te dije, por ejemplo el abacuá, el bembé. Si tú eres rockero y tú tienes ya eres baterista, tú puedes sacar esos ritmos, o sea, te va a tomar cierta independencia, pero ese es un paso a lo que viene después con el jazz, porque el jazz, eh, hablando del ride y el swing, digamos, ahí pasa una cuestión de independencia que es parecida, es como que unísonos y no unísonos entre las manos y los pies. Entonces, es una buena manera de pasar técnicamente hablando, pero ¿qué te puedo decir? Escuchando un montón, eso es lo primero, escuchando un montón de jazz y enamorándote realmente del jazz. Eso también creo que es importante. Si no estás enamorado, o sea, tienes que amar esa música para querer tocarla. ¿Me entiendes? No es como un requisito que quieres llenar o una cosa no, tienes que amarlo realmente. Si tú quieres también tocar un poco y entender cómo funciona para poder trabajar, está bien también, pero no sé, pienso que hay que buscar lo que te gusta y ir por ahí hasta el fondo, hasta lo más deep, buscar lo que a ti te guste, pues. Así que no sé, en verdad creo que es eso. Mucha gente cree que el rock uno tiene un touch todo fuerte y pega durísimo, entonces es difícil pasar al jazz. Pero eso es una cuestión técnica. Realmente es cuestión de aprenderse los rudimentos, estudiar el redoblante y ese touch va a venir solo. Y ya después tú tienes que escuchar la música para ver cuál es el touch de ellos y emular, o sea, tratar de copiarlo. Sí, Tenemos otra pregunta aquí. eso sería. Bien, Lilo Sánchez pregunta, háblame del hip hop en tu vida. Hip hop. El hip hop, muy importante, la verdad. ¿Por qué? Porque casualmente estaba pensando eso ayer. Yo también, de teenager, o sea, de joven, también escuchaba bandas de hip hop como Cypress Hill, Beastie Boys, etcétera. O sea, lo importante del hip hop es que te sampleaban música increíble que uno no estaba escuchando. O sea, como Cypress Hill, por ejemplo, sampleaba soul jazz y groove jazz de los 60, que yo a los 12 años no conocía esa música, pero sí conocía a Cypress Hill. Entonces es como una belleza que por medio del sampleo tú llegas a la raíz. Y ahora yo puedo escuchar, por ejemplo, los temas originales de donde sacaron los samples. Y son todos música increíble, son todos soul jazz, African, que no sé qué, como subgéneros del jazz, porque el jazz es una cosa enorme, y funk viejo, soul, entonces ahí también es como que otra ventana para entrar a ese mundo y estudiarlo, las raíces. O sea que el hip hop, aparte que los ritmos de hip hop son casi todos, los primeros que se usaron eran samples de bateristas de James Brown, de funk. Entonces también volver a James Brown, estudiar los ritmos de funk, es increíble. Tú ves, de aquí viene todo eso, ¿me entiendes? Como que tienes más autoridad después para decir, yo quiero cambiar esto acá o esto acá, porque yo conozco el ritmo original. Entonces, sí. Aparte que los raperos son increíbles. Yo a veces trato de sacar solos. Me encanta, por ejemplo, Wu-Tang Clan. Me encanta
a veces como raperos, como agarrar un pedazo de cómo rapearon y la cuestión rítmica que hicieron, tratar de pasarla a la batería. Y siempre salen unas cosas bien complejas, porque lo que ellos rapean es multiritmo, o sea, ritmo encima del otro. Quizás ellos no saben eso, pero sale natural. Y es increíble, la verdad. Una gran escuela también. Aquí pregunta Marisa Chapman. Además de compartir con otros músicos, ¿qué literatura o videos recomiendas para aprender de otros ritmos? ¿Qué literatura o videos recomiendas para aprender de otros ritmos? Pregunta. Aparte Dice, además de compartir con bueno, otros músicos, como aparte de compartir con músicos, ¿qué literatura o videos recomiendas para aprender de otros ritmos? ok. Bueno, o sea, depende exactamente qué especialidad tú, por ejemplo, si tú eres un percusionista latino, un baterista que es más tirando como hay ciertos libros que son esenciales, pero en la batería en general, saliéndose de los estilos y todo eso, hay unos libros que son importantes, que son como la Biblia de los bateristas. El Stick Control, el libro Syncopation. eh, en años recientes, un gran autor que se llama John Riley, que ha sacado 2 libros donde condensa mucho lo del bebop, el lenguaje del bebop. Entonces, no sé, libros hay un montón y eso es lo bonito, por ejemplo, que yo agradezco de haber aprendido a leer música, porque la verdad es que eso es increíble que tú puedas comprarte un libro y estudiarlo. O sea, antes yo no podía hacer eso y como que eso significa que realmente puedes estudiar. Es bueno tener un profesor porque que te diga, hey, eso no suena muy bien o eso, ¿sabes? Las cosas de detalles, pero estudiar un libro tienes que saber leer y eso es algo que muy importante. ¿Y cómo uno aprende a leer? Simplemente empezando de lo más básico, como entendiendo cómo las negras caen en el pulso, cómo después un silencio de corchea, desde cero. Y yo creo que la información hoy en día está ahí. Es cuestión de que a veces uno, ¿sabe? Uno está haciendo otras cosas. No es que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero para poder ser un baterista que estudia siempre, el leer es increíble. O sea, es una herramienta que tienes ahí para toda tu vida. Eh, pero los libros importantes yo diría que son el Stick Control, el Syncopation, y en mi caso me gustan mucho unos libros de Charles Wilcoxon que no son de batería, son de redoblantes, de rudimentos. Eso es lo que yo estoy estudiando ahora. Y también es muy bueno. Eso que a veces hablan de estudiar primero el redoblante, es verdad, porque ahí te aprendes los rudimentos primero y después vienen todas las otras cosas que a veces distraen tantas cosas en la batería. Pero todo está aquí en el redoblante, en verdad, en los stickings y en las manos. Así que diría yo que esas son las Biblias del baterista, pues, digamos. Otra pregunta acá, Chale, de Gaby. Buenas tardes, profesor. Hace años tocaba batería, pero tengo muchísimo tiempo sin tocar y me gustaría volver a empezar. ¿Qué me recomienda para poco a poco ir retomándolo nuevamente? Unas clasecitas estaría bien. Eh, que te digan, mira, ¿qué es lo que te gusta? O vamos por aquí, vamos a agarrar este camino, vamos a tratar de hacer estas cosas para lograr esta meta. Siempre hay que tener una meta en la batería. Siempre ponte metas a corto plazo. Por ejemplo, quiero aprender a tocar eh, la cáscara que hace en la cáscara en 3/2, en 2/3, etcétera. Cosas que yo mismo digo, eso es una meta que tengo, una meta pequeña que la puedo lograr en 3 días, pero cosas así que te mantengan, haces algo, lo terminas y pasas al próximo. Entonces un profesor es importante, pero ese es mi consejo. Si no, te recomiendo simplemente buscar inspiración en algún baterista que te guste mucho, tocar play along, o sea, poner canciones y tocar, eso es una buena práctica también. Lo que sea que te traiga de vuelta a la batería, ¿no?
Ok, tenemos una pregunta acá de Rubén Darío Batista. Dice, hola Chale, ¿qué es lo más difícil aprender del concepto de swing para un músico con poco approach al jazz? Yo creo que lo difícil es que las dos manos de los dos pies están haciendo cosas distintas. Entonces, es una independencia un poco compleja en el sentido de que el ride no va simplemente haciendo así, sino que tú tienes que sacar la negra. O sea, la negra es la que hace. Entonces, por ejemplo, la otra nota, entonces tienes que tocarla mucho más suave y eso requiere un control del bolillo. Que se sienta como tan, 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 casi no se oiga el skip note. Eso, por ejemplo, es difícil un poco técnicamente. Yo pienso que eso es lo que el jazz te trae, como una dificultad entre que el pie hace esto, la mano hace esto. Es bueno tener un profesor de nuevo, te digo, que te diga esto, o sea, lo estás haciendo correctamente como está el papel, pero no suena como debe sonar. Esas son las cosas donde un profesor te puede ayudar, ¿no? El sonido, interpretación. Pero más que nada la independencia, creo que es la parte difícil. Una pregunta de Ian Otárola. Dice, ¿en el jazz se usa la partitura mucho? Sí, la verdad que sí. O sea, ya sea para cuando tienes un concierto o algo así, o sea, es bueno leer porque lo puedes llevar si estás haciendo piezas que no son estándares, eh, es bueno tener esa herramienta de poder leer una partitura, leerla y tocar a la vez. Sí, se usa mucho, la verdad que se usa mucho. Digo, con los estándares y también. Yo, por ejemplo, me gusta a veces estudiar un par de estándares en el piano y las melodías, como pasar de la batería, dejar la batería a un lado y ir a la música, a las notas. Y ahí te das cuenta que si tú te aprendes una melodía, ya después cuando la tocas en la batería con un grupo, como que no te pierdes en tu solo y eso, porque tú mismo te sentaste al piano y lo tocaste en algún momento. Entonces eso entró a ti. Entonces creo que eso es una parte importante, la parte oral, de escuchar. Acá pregunta María Fernanda. Una consulta. ¿El shuffle vendría a ser el patrón básico de swing, de corcheas de swing? El shuffle es un ritmo que básicamente es como antes del swing y es esto. Entonces, por ejemplo, tú puedes escuchar eso en temas de blues, tú metes el redoblante en el 2 y el 4, o puedes escuchar también una variación del shuffle también que es 12 octavos. Todo eso son parte del shuffle, pero el swing, el right beat del swing viene del shuffle, definitivamente viene de ese ritmo, pero no es exactamente igual. O sea que en un toque, si tú vas a tocar jazz, no puedes tocar el ritmo de shuffle todo el toque, porque hay canciones que llevan ese ritmo y hay canciones que no. Esa es básicamente la respuesta. Ok, acá tenemos otra de Giu. Giuseppe dice, ¿ha utilizado alguna de estas influencias en canciones del señor Loop? Al menos, ¿cómo ha sido la experiencia de mezclarla con guitarras eléctricas? ¿No ha tenido choques sonoros o algo? ¿Algún consejo? Mi consejo es que tengas un sonido bien trabajado primero en tu batería. O sea, por ejemplo, aprender a afinar, muy importante. Tener un sonido es un sonido que suene bien, que al mezclarlo con los otros instrumentos cree una armonía. O sea, por ejemplo, yo no puedo usar esta batería que tengo aquí, es una batería de jazz. ¿Por qué? Porque el bombo es pequeño, es de 18, los tambores son pequeños, está afinado diferente. Yo no podría ir con esta batería a un concierto de señor Loop, porque no funcionaría. Yo necesito una batería más grande que es la que uso con ellos, o sea, y con otro tipo de tratamiento, de repente un poco el sonido un poco más atenuado, tambores más grandes,
pero eso de dónde viene? Viene de escuchar. O sea, de que tú escuchaste en antes Ginger Baker, John Bonham y Mitch Mitchell. Los tres tienen el mismo sonido. No sé si se dieron cuenta. Es como un sonido como de big band, de jazz, pero un poquito más, un poco más preciso, o sea, más corto, pero viene totalmente de saber afinar bien. Entonces yo pienso que yo afino siempre de la misma forma, ya sea jazz o rock. Trato de siempre tener la misma idea de los toms, los intervalos más que nada, entre los tambores. Terceras mayores casi siempre. Y entonces, eso mismo, así mismo yo afino mi otra batería de rock, solo que quizás hay que ponerle un poquito de tape o hay que hacerle algo, porque necesitas un cierto sonido en particular, especialmente para grabar, pero en vivo también. Así que no me ha dado problema para nada. De hecho, por ejemplo, el touch, o sea, de tocar, por ejemplo, mucha gente piensa que si hay guitarras y hay volumen alto, entonces tú tienes que matarte y tocar, o sea, durísimo. Y eso no es así. Eso no es así. Para algo existen los micrófonos. Y realmente alguien que te pueda hacer un buen sonido, tú no tienes que matarte tocando de una forma que no es natural. Tú tocas como tú siempre tocas y la batería se va a oír. Ahora, errores que yo he cometido en el pasado, de los cuales he aprendido, por ejemplo, es que no hacerle tanto tratamiento a la batería, o sea, de rock, por ejemplo, no ponerle tanta cosa para que suene más apagada, sino dejar que suene natural, que cuando entra el bajo y la guitarra y todo, no, eso no se siente, como que no se sienten los tonos esos, por ejemplo, tú oyes ahí bastantes tonos, entonces suena como que, ese tono está desafinado o algo así. No, es una nota, esa nota, entonces ya yo tengo esa nota y bum, 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 ya ahí está una tercera, hay más o menos mayor, menor, pero bueno, eso tú lo puedes buscar fine tuning, o sea, poniéndose realmente a buscar la nota. Pero lo que te digo es que tener un buen sonido tú primero. Y no tienes por qué tener ningún problema. Y buscar una técnica que sea correcta, donde puedas tocar duro sin matarte, básicamente. Ok, tenemos otra pregunta de Samuel Cáceres. Saludos, una pregunta. ¿Algún ejercicio básico para mejorar nuestra polirritmia? Bueno, por ejemplo, tú puedes practicar, por ejemplo, 3 contra 2, que sería cuando tú haces en una mano haces 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y en la otra mano 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es un polirritmo, por ejemplo, o una... Sí, estás llevando 3 y 2, ¿no? Tú puedes pasar, ese es bien básico y no es tan básico, se usa en todo, casi siempre. Pero es sencillo de entender, pero tú puedes agarrar ese... Por ejemplo, ese es un ejercicio básico. Agarras 3 contra 2, lo pasas de mano, empiezas el 3 en la mano derecha. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Y ahora cambias. Por ejemplo. No puedo cambiar. Entonces. Ese es un ejercicio básico, no tan básico. Después tú puedes jugar con eso y decir, ok, voy a hacerlo un poquito más difícil, voy a meter bombo, hi-hat. De hecho,
del 3 contra 2, de ese polirritmo, salen muchos ritmos. Por ejemplo, acabo de empezar a tocar como un atravesado panameño un poco, que viene de ese polirritmo. Entonces, como que también hay 3 contra 4 y después empiezan más difíciles como 6 en contra de 4, que son los que son más difíciles. Pero 3 contra 2, 3 contra 4 son buenos ejercicios de polirritmia para practicar. Aquí hay dos preguntas sobre libros. Ian Otarola pregunta qué libro recomiendas para practicar en la batería. Y JP, ¿cuál es la mejor forma de aprender a leer libros de batería? Después te puedes mencionar lo que habías mencionado antes para que los apunten. Sí. Y la forma de aprender, ¿cuál es la mejor forma de aprender a leer libros de batería? Ok, lo que pasa es que para poder leer libros de batería tienes que leer música, o sea, tienes que leer ritmo por lo menos. Saber lo que vale una negra, una corchea blanca, redonda, etcétera. Y poder, antes de empezar con eso, yo estudiaría un poco de lectura básica. Hay un libro muy bueno de Louis Belson que se llama Modern Reading Text en 4/4. Todo el libro es en 4/4. Y ese fue el libro que a mí me dieron, apenas llegué a Berkeley me lo dieron así. Porque yo decía, yo quiero aprender tal cosa en la batería, yo quiero, ok, pero léeme esto. Y yo decía, no, yo no sé leer. Entonces me dijeron, ok, tú no sabes leer, tú vas a aprender a leer. Coge este libro y olvídate de lo demás de la batería por un rato y aprende eso. Y yo la verdad es que lo tomé con buena actitud. O sea, pensé esto es lo mejor para mí. Le hice caso a mi profesor, que es muy importante, como hacer caso. Es decir, ok, llévame por este proceso a ver si llegamos. Y en 6 meses yo podía leer una página bastante difícil con semicorcheas y silencio, etcétera. O sea que se puede, pero es bueno con un profesor. Solo está difícil, la verdad, al menos que sepas hacerlo y sepas usar el internet, que te puede ayudar de muchas formas para lograr eso, pero no hay nada como un profesor, la verdad. Tienen algunas preguntas que para estudiar con Chale, pueden ingresar a a la página web de la fundación, fundaciondaniloperez.org, y se van a Música para Todos. Ahí van a ver el catálogo de clases, aparece el profesor Chale con las clases de baterías y otras clases que está dando. También pueden escribir a info@fundaciondaniloperez.org, a ese correo, y pueden entonces agendar clases. Hay más preguntas, Chale. Dice, ¿qué ejercicio recomienda para desarrollar el pulso interno? Yacir Kader pregunta. El pulso interno, ¿qué ejercicio? Yo pienso que ahí no hay otra que trabajar con el metrónomo, realmente. Trabajar todo con el metrónomo hasta que el metrónomo empieza a entrar. Tú empiezas a interiorizar el metrónomo y ya no lo tienes que estar como buscándolo tanto. Me refiero a ponerse audífonos, ponerse el clic y tocar. Y tratar de seguir el clic. Y en diferentes ritmos, ¿no? Y básicamente tu pulso interno mejora. Mucha gente piensa, no, el metrónomo no, porque yo quiero desarrollar mi pulso interno, pero nuestro cuerpo no está en ritmo perfecto, como que nunca, o sea, siempre estamos necesitamos el metrónomo para realmente mostrarnos dónde está el tempo de verdad, porque a veces uno tiene tendencias raras, como acelerar o atrasar, y el metrónomo es lo único que te dice, la cosa es aquí, y ya, y realmente al principio, te lo digo por experiencia, yo le tenía como miedo al metrónomo, pero ese miedo, tienes que sacar el metrónomo y empezar a usarlo. Entonces, nunca practiques sin metrónomo, todo con metrónomo. Y entonces vas a ver la diferencia en lo que es practicar y después tocar ya con tu grupo o lo que sea. No hay metrónomo, es como libre. Entonces, ahí es donde tú ves, mi tiempo ha mejorado porque he trabajado con el metrónomo. Entonces, tu pulso interno mejoró. Yo creo que esa es la única forma. Preguntan aquí, ¿cuál es tu opinión sobre el libro New Breed de Gary Chester y las técnicas que enseña? Ese libro es bueno, yo la verdad no lo he estudiado, pero sé cuál es y lo he chequeado a veces. Y este es un libro más, me parece, como de stickings y la onda de Gary Chaffee es como más linear drumming.
que es como, vino después del funk, es como una salida del funk donde nada toca a la vez. O sea que estos ritmos así, ya no, todo es como, todo va como en diferentes, cayendo en diferentes lugares. Yo la verdad, esa es una de las tareas que tengo, algún día estudiar un poco de linear drumming. La verdad es que no, yo no soy linear drumming para nada. De hecho, John Bonham y Cream, todos estos bateristas que hemos visto, son full, eh, tú sabes, four on the floor. Todo siempre tocando 1, 2, 3, 4. Como que más básico. Pero básico, no sé si básico. Simplemente esa es mi escuela un poco. Esta cuestión linear drumming es como más moderna. Pero pienso que también hay que estudiarlo. Preguntan, profe, ¿cuál es su grupo o baterista favorito de rock y de jazz? Bueno, de rock John Bonham, el de Led Zeppelin. Y de jazz, no sé, la verdad, hay muchos que me gustan, pero la verdad es que muchos. Y quizás el que más me gusta ahora mismo, no sé, no es tan famoso, pero me gustan muchos bateristas. O sea, digamos que en el mundo del jazz hay bateristas que son como los que tocaban el swing como real, ¿ok? Como la base. Luego están los que son más aventureros como los avant-garde, los que Elvin Jones, Tony Williams, los que fueron como que rompieron paredes y fueron cambiando todo. Ellos eran así. Entonces ya hay dos bateristas, tradicionales o más avant-garde. Y la verdad es que a veces yo voy para un lado, voy para el otro. La verdad es que no, yo no, me gustan todos. Pero si me dices uno, quizás Elvin Jones, porque es el más como tiene una fuerza que me recuerda al rock un poco. O sea, tiene como algo que te pregunta, o sea, tú te quedas como que eso es jazz. Sí, eso es jazz también. Me gusta eso, pues él es uno de mis favoritos. Pregunta Joel Argandona. Buenas tardes. ¿Qué diferencia de tono podemos utilizar entre la parte inferior y superior del tambor? Ok, eso es de afinación. Empieza por buscar el mismo tono en en los dos cueros. O sea, empieza por el de abajo y búscale un tono. ¿Ok? ¿Y cómo busca ese tono? Tienes que ir el lock por lock, o sea, cada muela de estas buscándole la nota. Pero básicamente afinan los dos cueros a la misma nota y esa es como la afinación de jazz, donde vas a oír un solo tono en los dos cueros. Y entonces tú ahí puedes experimentar. Puedes apretarle un poco el de abajo a ver qué pasa, o soltar un poco el de abajo a ver qué pasa, y así. Y es ahí tú mismo te vas a responder qué pasa si aprieto, qué pasa si lo bajo. El de abajo, el cuero de abajo es muy importante y es el que controla dos cosas, el sustain, o sea, cuánto dura la nota del tambor y también afecta un poco la misma nota. O sea, si tú aprietas mucho el cuero de abajo, tiende a subir la nota del tambor en general. Entonces mi consejo, eso sí, veo que todo el mundo piensa que el redoblante del cuero de abajo hay que apretarlo hasta que casi que se rompa. Eso no es así. Pero bueno, ese es mi gusto también, pero yo pienso que mi gusto no es porque yo lo inventé, es porque estoy siguiendo a los grandes bateristas que afinaban así. El de abajo no está tan apretado. No. Porque ahí tú estás matando el tambor. No deja que el tono salga. Entonces empieza apretando los dos al mismo tono y ahí tú vas viendo. Y tú mismo ves qué pasa cuando hago esto, qué pasa cuando hago lo otro. ¿Me entiendes? Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo aprendemos a estudiar el touch de los distintos géneros? ¿Cuál es el género o touch de Charlie Casas se destaca más? ¿Dónde Charlie Casas se destaca más? No, y yo pienso que el touch no es independiente del género. Si bien es cierto que si tú eres un baterista de rock así que toca durísimo,
y nunca tocas otro estilo de música, de repente no te vas a dar cuenta que tu touch, o sea, no, que no hay touch, básicamente, que es más tocar duro, que está bien también. Yo desarrollé el touch porque me empezó a gustar el jazz y empecé a ver que todos los bateristas tenían mucho touch. Y parece mentira, pero escuchando a veces sin saber nada, porque no tenía ni profesor, ni sabía leer, ni nada, pero escuchando, tú más o menos puedes ver, este es el touch aquí, más o menos, tengo una idea. No tienes ni que verlos en vivo, nada más escuchando el disco. Entonces, pero el touch no se desarrolla con un estilo en particular. Yo creo que es yendo al redoblante a estudiar los rudimentos. Cuando tú estudias los rudimentos, te das cuenta, tienes notas acentuadas, notas no acentuadas, los flams, los drags, y ahí está todo el touch, es en los rudimentos. Realmente eso es, escuchando, y si lo quieres llevar a más nivel, o sea, realmente adquirir touch, creo que rudimento. Y mi touch, yo no siento que tengo ningún touch en particular, pero sí trato de darle bien fuerte al bombo con mi pie derecho. Trato de tener los pies ágiles. Trato de trabajar en eso, porque un profesor mío me dijo eso siempre, esto viene de abajo hacia arriba. Hacia abajo, it's not happening, no va a pasar, o sea, arriba. Entonces trato de eso, de tener los pies, de siempre hacer algo con los pies. O sea, que yo puedo sentarme a estudiar redoblante, pero hago algo con los pies. Y yo creo que ese es el touch. No hay nada peor que un baterista de rock que el redoblante toca durísimo y el bombo suavecito. Como que no escuchaste a los grandes, porque los grandes le dan duro. O sea, si hay que darle duro, hay que darle, no duro de volumen, sino de que el sonido se sienta. Entonces, no sé, creo que es eso. Tratar de emular lo que escucha es el touch. Bueno, ha sido una tremenda clase, profesor Charlie Casa. Les recordamos para estudiar con Charlie, todos los que están interesados, pueden ingresar a la página web de fundaciondaniloperez.org. Van Música para Todos y ahí van a ver el catálogo de clases de profesor y está también pues el link, está muy fácil para ingresar, para inscribirse. Pueden escribir también al correo electrónico info@fundaciondaniloperez.org. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por participar. Espero que les haya gustado. Gracias, Charles. Una posición increíble, magistral. Tremendo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, despedimos. Recuerden ingresar a las redes sociales de Fundación Danilo Pérez y van a ver pues ahí todo lo último que va a haber de clases maestras, de clases particulares y toda la última información. Bendiciones a todos. Buenas tardes.